donde el Señor quiere hablarnos a todos. Es una bendición en esta hora presentar a nuestro hermano Pastor Edison Chango, secretario distrital de los embajadores apostólicos. Él tiene esta bendición y que Jesucristo lo use poderosamente. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Alabémosle al Señor. Gloria a Dios. Amén. En esta hora es muy importante que sigamos en esa comunión espiritual. Antes de presentar los saludos, quisiera que en este momento todos preguntarles algo importante. Quisiera preguntarles cuántos extrañábamos la presencia de Dios. No porque Él se haya alejado, sino tal vez por volver a reunirnos, por mirar a mi amigo, al que está ahí, al lado suyo en esa casa, al que está ahí al lado suyo aquí en este auditorio. No sé si puede cerrar su vista un momento y puede empezar a sentir la presencia de Dios. Aquí no es importante el que dirige ni el que predica. Nadie es más ni menos. Aquí el más grande es el Señor Jesucristo. Y Él se mueve en este lugar. Y Él se mueve en este lugar. Yo no sé si está ahí al lado suyo un hermano, puede empezar, tal vez le pone la mano en el hombro, cierre su vista y dígale: aquí está esa presencia, aquí está esa presencia. ¿Sabe a quién le cantamos? Dígale: al que está aquí presente, al Dios Todopoderoso, al que nunca cambia, al que no se aleja de nuestra vida, al que siempre nos tiene presente en sus propósitos, en sus planes perfectos. Aquí está el que es grande, Él es el más grande sobre toda la tierra, el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aplaudámoslo en esta hora en el nombre de Jesús. Apláudalo, apláudalo. Y abra sus labios. Y abra sus labios y adórelo, y adórelo, y adórelo. Nadie puede enseñarte a adorar. Tú tienes que con tu corazón adorar a Dios, expresar tu amor, expresar tu alabanza, expresar la honra, expresar la gloria a aquel que se merece, a Jesucristo que ha hecho tanto por nosotros como jóvenes. Aún nos tiene en este lugar. Aleluya, aleluya. Alabanza, alabanza. Qué bueno es sentirlo a Él. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ubicarnos, tengan la bondad, en el libro de Moisés, en Números. Vamos a ubicarnos. Libro del Pentateuco, Números. Vamos a ubicarnos, tengan la bondad. Capítulo 14, el verso 24. Números 14, 24. Quiero expresar mis saludos a la Honorable Junta Administrativa, aquí a la Honorable Junta Distrital, presidida por nuestro supervisor Elías Quimbiamba, también a mis presbíteros, al presbítero Fabián y al presbítero Jasobeán, en el nombre de Jesús, al Comité Distrital, a nuestro hermano APD, al pastor Wilson Castillo, al director de comunicaciones, al director de música, a los pastores que están ahí en este movimiento del Espíritu Santo. Qué lindo que volvamos a sentir esta gloria hermosa en Cristo Jesús. Amén. También a cada joven, a cada señorita y cómo no, también a cada amigo que lo invitamos a esa casa a escuchar esta palabra de Dios que tanto bien nos hace a nuestra alma necesitada. Amén. Vamos entonces a leer el libro de Números, capítulo 14, el verso 24. Amén. Ahí en su casa diga amén si ya tiene. Y si no tiene, ahí dígale que le ayude a buscar al hermano líder que está a cargo ahí
otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema que en esta hora se nos ha provisto a todos los jóvenes, porque nos incluimos nosotros también, es jóvenes de otro espíritu. ¿Podemos repetirlo, hermanos? ¿Cuál es el tema? Jóvenes de otro espíritu. Ese es el subtema de este culto. Voy a pedirle en esta hora que oremos para que Dios nos hable a todos. ¿Sabe cuál es el más necesitado a veces, en ocasiones? Es el pastor joven. Y aquí está uno de ellos, su servidor. A veces tenemos problemas que dar consejo, problemas que resolver, que pensar. Y a veces decimos como joven, ¿qué haré? Pero ahí es cuando las oraciones de ustedes llegan a la vida de nosotros con poder y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle en esta hora al hermano supervisor que venga a este lugar y ore por mí para que Dios nos hable a todos y nos edifiquemos en el Señor. Hermano supervisor. Soberano y eterno Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. He aquí tu siervo, Señor Jesucristo, listo para compartir, oh Dios, lo que necesitamos todos los que estamos aquí en el campamento y los que están también en sus casas, los que están en sus hogares. Oh Dios Todopoderoso, oh Señor Jesucristo, te ruego, Señor de la gloria, usa a tu siervo con poder y autoridad. Úsalo, Señor, como Dios siempre lo sabe hacer. Oh Padre Celestial, te ruego en esta hora, Señor, ordena sus pensamientos, toma el control de su boca, Señor de la gloria, y envía, oh Dios, en esta hora ese pan, ese alimento que necesitamos, Dios Todopoderoso, recibir en esta noche cada uno de nosotros. Oh Padre Celestial, te ruego, Señor Jesucristo, has preparado estos corazones, has preparado estas vidas, Señor. Tu siervo solamente va a ser la boca tuya en esta noche, Padre mío. Señor de la gloria, úsalo, Señor, como siempre usted, oh Dios, lo sabe hacer, con poder y autoridad, y que en esta noche, Dios eterno, haga todo, Señor Jesucristo, para levantar esta juventud del distrito 16, llena del poder de su Espíritu Santo, de otro espíritu. Es que Dios necesita jóvenes en esta hora. Oiga el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es jóvenes de otro espíritu. Hablar de la juventud es hablar de una etapa de la vida, pero la juventud se trata de cómo vives, no de cuándo naciste. La juventud que nosotros atravesamos depende no de la fecha del nacimiento en que hayamos salido al mundo, sino de la manera y la actitud como nosotros miramos la vida espiritual, hermanos. Digamos gloria a Dios. Es de esa manera que nosotros como generación, bueno, allá en Colombia es pentecostal, pero aquí somos generación apostólica, debemos entender que este eslogan muy bonito que nos han puesto los embajadores nacionales, embajadores apostólicos ADN o con ADN de Jesús, debemos entender que somos una juventud distinta. El ADN se asocia con la sangre y creo que todos nosotros fuimos comprados a precio de sangre preciosa, hermanos. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, valiosos. De tal manera que hablar de jóvenes de otro espíritu nos tiene que llevar a una connotación diferencial acerca del engendramiento espiritual. Una parte es el engendramiento espiritual natural o carnal,
en la cual intervino la voluntad tal vez de dos personas naturales llamados seres humanos. En esa voluntad hubo un proceso de ¿qué? De concepción y de engendramiento, de la cual nació un joven, una señorita que está ahí mirando este mensaje. Tenemos entonces que el ser humano se compone de tres partes: de aliento, de alma y de espíritu. Amén. Entonces tenemos esa parte que tenemos en nuestra vida, esa parte que nosotros recibimos como aliento. Eso se llama el espíritu de vida. La palabra de Dios dice que cuando creó al hombre a su imagen y a su semejanza, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que estamos aquí por la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. La otra parte es la parte espiritual. Así que nacemos con un cuerpo, nacimos con un alma y tenemos también un espíritu. Por eso cuando alguien muere es el cese de la vida, deja de existir y sale el espíritu de vida que Dios le dio. Entonces, en el nombre del Señor, que Él mismo ha hecho algo por nosotros especial, Él que ha hecho algo tan maravilloso para nosotros al traernos aquí, tiene un propósito, no solamente que seamos jóvenes naturales y vayamos de allá para acá y seamos parte de la sociedad, no es así, sino que en el Evangelio Universal según San Juan, también se nos dice que el Señor nos engendró, dice la palabra de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino que somos engendrados por la misericordia y por la gracia del Señor Jesucristo. Ese día el Señor derramó sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo empieza cuando el creyente empieza a escuchar la palabra, porque la obra del Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Y no es usted o el predicador, sino que es Dios que sabe todas las cosas, hermanos. Ahí entonces interviene el ser de una naturaleza espiritual. Ya no tener la naturaleza espiritual natural, sino tener la naturaleza espiritual divina que viene de lo alto, hermanos. Esa naturaleza algún momento llegó a nuestra vida, queridos jóvenes, y a los amigos que están ahí. También está esperando el Señor entrar a su corazón, porque Él quiere salvar tu alma y llevarnos a la patria celestial. Aleluya. Así que, hermanos, cuando recibimos ese espíritu, entonces yo creo que ahí nos marcamos como jóvenes de otro espíritu. El antecedente bíblico acerca de este tema lo encontramos aquí en el libro de Números, capítulo 14, versículo número 24, en el que nos encontramos. En este libro histórico de Moisés, llamado Números, en el cual se muestra un propósito con este libro. El propósito de Dios es mostrar que las características de hombres que pueden marcar diferencia en medio de una gran generación. ¿Cuántos somos diferentes? Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Yo me acuerdo de una hermana cuando era creyente antes de ser pastor, y la hermana, el pastor decía: diga gloria a Dios, y ella se paraba y saltaba y decía gloria a Dios, y el resto de jóvenes le quedaban mirando. ¿Y sabe por qué me quedó eso aquí en la cabeza? Porque ella era una joven de otro espíritu, era una joven diferente. Así que cuando alabamos en la iglesia, cuando alabamos en la casa, por eso a veces los pastores son los que más dicen en el culto gloria a Dios, y los hermanos de atrás le quedan viendo y dicen: ¿por qué dirá así?
Pero no es porque Él quiera, es porque el Espíritu que tenemos nos hace y nos produce alabar al Rey de la Gloria, al que nos compró, al que nos lavó, al que nos perdonó, al que nos justificó, a Jesucristo de Nazaret. Aplauda la presencia de Dios en esta hora y apláudale como un joven de otro espíritu, como un joven redimido, como un joven salvo, como un joven cambiado, como un joven que le da la gloria con todas sus fuerzas al Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos a considerar la vida de Caleb en esta hora. La Biblia habla que Caleb fue hijo de Jefoné, de la tribu de Judá, pero hay una característica importante que debemos tener en cuenta en esta hora, y es que dice la palabra de Dios en el contexto de la vida de Caleb, capítulo 13, números 13, ayúdenme jóvenes en su casa y los que están aquí. Números 13, verso 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Si a alguien Dios le quiere dar ese espíritu que es divino, que es del cielo, no es al que está fuera del pueblo, sino que ese espíritu está dado y está ahí en la mesa para los que estamos dentro del pueblo de Dios. Eso hace que nosotros no vivamos a la deriva, sin esperanza, sin seguridad, sino que aquel que sabe que en el pueblo hay una presencia grande, él cada día y cada noche ha de buscar la gloria de Dios en donde se encuentre, queridos hermanos. El libro de Deuteronomio 6 le dijo el Señor a Moisés: dile esto a los hijos de Israel, y estas palabras las repetirás tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Cuando salgas de la casa, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te levantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? De tal manera que el joven que sabe qué presencia tiene se cuida donde vaya, no solo en la casa ni en la iglesia, también se cuida en el colegio, también se cuida en lo secreto, porque quiere agradar a aquel que lo salvó. Diga gloria a Dios, hermanos. Bueno, entonces aquí menciona la palabra de Dios que del pueblo el Señor quería escoger estos hombres, pero para escoger a estos hombres la Biblia habla que Dios tenía un propósito para mandarle a Caleb a este lugar. Dice: escoge pues 12 varones y envíales a una misión. Vamos a ver cuál era esa misión que nos habla aquí la palabra del Señor. En el verso 17 y verso 18, estamos en el capítulo 13, verso 17. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Diga gloria a Dios, hermanos, palabra del Señor. Aquí miramos una misión. Esa misión que le leemos textualmente es reconocer la tierra. Vayan y reconozcan la tierra y las características de ella. En otra manera, la cultura, el poder social, económico y hasta el judicial que haya en ese lugar. Y cuando se van allá los hombres, aquí hay una interrogante que yo quisiera que usted me ayude a entenderla en este momento. ¿Será que Jehová no conocía esa tierra donde les enviaba a estos 12 espías?
¿Será que el Señor no la conocía? ¿Verdad que Él sí la conocía? Pero ¿por qué le enviaba entonces la misión que a ellos se les encomendaba? No era simplemente reconocer la tierra, porque Jehová conoce todas las cosas y la palabra de Dios dice que Él conoce hasta los últimos confines de la tierra. El propósito que Dios tenía con ellos es que ellos aprendan a ser esforzados. Yo leo este verso más acá abajo y lo entiendo en el último verso que acabamos de leer, en el verso 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos. Eso es lo que yo miro primero que Dios le manda a la juventud. No quiere que tú mires lo material, lo estético, lo físico o lo económico, no. El Señor quiere siempre que mires su presencia, que habites delante de Él, que confíes en Él, que te postres delante de Él, que le sirvas a Él, que seas santo como Él es. Apláudale al Señor con todo su corazón y dígale: tú eres, Señor, el que tiene una misión para mí. ¿Sabe quién es el más trabajador de todos? Sí sabe quién es el más trabajador de todos, ¿verdad? Es Dios. Ayúdeme a ubicarnos en Miqueas capítulo número 5, verso 2. Miqueas, libro del profeta Miqueas capítulo 5, verso 2. El que lo sabe, dígale al de lado. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, el cual sus salidas son desde los días de la eternidad. Amén. De tal manera que Él se ha estado moviendo siempre desde la eternidad. Y el primer trabajo que Él hizo, ¿qué fue? La creación, ¿verdad? Y desde ese día el Señor empezó a trabajar. Pero Él busca obreros. Por eso nosotros cantamos ese coro: Cristo está buscando obreros hoy. Y yo creo que esos obreros somos toda la juventud que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Entonces aquí miramos en este libro de Números que se le envía a Caleb a cumplir esta misión. Números 14, volvamos. Y la misión era que ellos se esforzaran. Pero Él tenía algo preparado para ellos. Él quería que suban. Y dice la palabra del Señor, aquí sube el Negev, le dice aquí claramente en la palabra del Señor. Ayúdeme en el versículo número 17. Los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí el Negev y subid al monte. Y hay un versículo en la palabra del Señor que dice: ¿quién entrará a la presencia de Dios? ¿O quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién entrará en el lugar santo? ¿Y qué dice la palabra? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Quería que suban, pero no para que vayan solos, no, ni para que se cansen, ni para que se esfuercen siquiera, sino para que ellos miren que cuando alguien va confiado en Dios, no hay gigante que sea más grande que Dios, no hay obstáculo que sea más grande que Dios, porque sobre el alto hay uno más alto y uno más que es sobre todos, por todos y en todos, y es Jesucristo el soberano Dios. Porque alguien se enfrenta y dice: no, es que ahí vamos a mirar cómo regresaron. Y ellos regresaron viendo obstáculos. Vamos a mirar cómo ellos vienen con los resultados. Vamos a ubicarnos en el verso 28. Ya estamos acabando el capítulo, ¿verdad? Dice, ayúdeme: mas el pueblo que habitaba, Números 13, 28.
Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de ¿quién? De Anac. ¿Sí sabe quiénes son los hijos de Anac, verdad? Son la raza de los gigantes. De tal manera que aquí yo miro, no sé cuántos obstáculos ve usted ahí en la casa. Ahí puede comentarlo, a ver cuántos obstáculos usted mira en este versículo. Vaya leyéndolo y póngale ahí el número para mirar cuántos obstáculos mira usted. Converse ahí con el que está al lado. Pero ahí se mira que los dos espías vienen a un grupo de ellos y viene a decir: no, la tierra tiene gente muy fuerte. Después dice el otro: no, y las ciudades son muy grandes, tienen muros. Y la ciudad, dice, es muy fortificada, dice la palabra. Pero ahí siempre podemos nosotros mirar este tipo de personas que se acobardan, que no miran la gloria de Dios. Porque sabe que, déjeme decirle en el nombre de Jesús, que Dios tiene que limpiar a aquel que va al culto, que es parte del pueblo, pero que mira a Dios como si fuera un Dios solo de necesidad, que mira a Dios solo como un Dios temporal. Cuando yo lo necesito lo llamo, y cuando no lo llamo. Cuando yo quiero busco, y cuando no. Cuando yo quiero alabo, y cuando no alabo. Pero déjeme decir algo: de Él es la alabanza, porque de Él somos, para Él fuimos hechos, somos hechura suya y obra de sus manos. No podemos decir que somos nuestros. Si somos de Él, somos de Él y somos para Él. Aleluya. Entonces los obstáculos que miramos son tres, queridos hermanos. Es que miran hombres fuertes, es que miran ciudades muy grandes, y miran a los hijos de Anac, que eran de la raza de los gigantes. Miran fuertes, miran ciudades grandes y miran gigantes. Pero yo quisiera mirar más allá después de lo que acontece. Aquí se mira entonces la respuesta de Caleb en el verso 30. Ayúdeme a leer el verso 30, dice: entonces Caleb, ahí está el joven de otro espíritu. El joven Caleb dice: hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Diga gloria a Dios. Aquí hay un joven de otro espíritu, el joven que siempre está en la presencia de Dios, el joven que siempre está ahí primerito en el culto, porque sabe que en el servicio a Dios, hermanos pastores, siempre hay jóvenes que marcan una diferencia, no por la vestimenta, no por la voz, sino que marcan una diferencia porque aman a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Y ese joven dice: sí, pastor, yo quiero barrer. Y le ven al pastor barriendo y dice: ¿por qué está mi pastor barriendo? Yo quiero ganarme esa bendición. Él ya va a predicar, dice. Pero otro que tiene el espíritu natural dice: no, que barra, voy a esperar aquí afuera y luego entro. Pero no debe ser así, hermanos. La bendición de Dios. Ayer nos tocó ir a traer un poco de tierra para este avivamiento, para unas macetitas hermosas que arreglamos aquí. Y cogimos esos floreros grandes o macetas y nos fuimos con el tesorero y dijimos: cabemos. Fuimos a traer un pico, una pala y vamos a dar a la tierra. Y el tesorero me dice: pero esta tierra no, dice, esta no sirve, la que es lodosa, váyase más allá. Y me fui. Y entonces nos fuimos allá, llenamos la tierra y la trajimos. Y nos dice: ¿por qué mí? ¿Por qué no mandaron otro joven? Cuando uno le sirve a Dios, hermanos, recibe de Él toda la bendición, porque el trabajo en el Señor no es en vano, porque el Señor no es deudor de nadie. Diga gloria a Dios. Aquí miramos entonces a un joven diferente.
Y este joven diferente se enfrenta a esos peligros. Él se fue con los 12, pero él no miró lo que miraron los otros 12. Porque siempre ahí en la iglesia, queridos jóvenes que nos miran, que nos escuchan, siempre hay un joven distinto. ¿Y sabe qué me enseñaron a mí? Un hermano anciano me dijo: siéntese o ande con los adultos. Porque si usted, cuando era un adolescente, porque si usted se sienta con adolescentes de 13 y 12 años, no va a aprender nada, dijo. Siéntese con los adultos y va a aprender de ellos, porque ellos tienen sabiduría y experiencia. De tal manera que yo también le invito a usted, joven, adolescente, apéguese a esos hermanos que les gusta evangelizar, que les gusta la oración, que les gusta la lectura bíblica, y usted va a ser lleno de la sabiduría y del poder de Dios. Y eso hemos hecho, y por la gracia de Dios estamos aquí. De tal manera que esos son los secretos que a nosotros, que hemos sido jóvenes de otro espíritu, nos ha dado resultados para servir al Señor de la gloria. Aquí también podemos mirar en la respuesta de los hombres, más los varones, el verso 31. Ayúdeme en el verso 31. Dice: más los varones. Ayúdeme lectura ahí, a ver, un joven en su casa, dé lectura a este verso. Ahí hay una respuesta y dicen: no podremos subir. ¿Sabe qué me da aquí una anécdota? Recalquemos estas partes importantes que el Señor nos da. Estas características de ser jóvenes de otro espíritu, pastores, que ellos sirvan, que ellos aprendan a decir siempre sí a la voluntad de Dios, que aprendamos siempre a andar con esa respuesta favorable a la obra de Dios, que aprendamos a ser diferentes. ¿Sabe qué me llama la atención también? Otros jóvenes que también fueron distintos, que fueron de otro espíritu. Vamos a ubicarnos, tenga la bondad, en Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18. Aleluya. Primera de Reyes capítulo 18 verso 22.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay ¿cuántos? 450 hombres. ¿Y sabe qué dice? Hay un hombre que confía en Dios, un joven de otro espíritu. Dice: désennos un sacrificio, désennos 2 bueyes y escojan ustedes a uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, dice la palabra. Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, vamos a hacer. Pero aquí hay una característica también de un joven valiente, de otro espíritu. Porque él, ya miramos los problemas que miraron. Ayúdeme a recordar, 3 problemas miraron los 2 espías. ¿Cuál era el primero? Hombres fuertes. El segundo, ciudades muy grandes. Y el tercero, a los hijos de Anac. El primero, hombres muy fuertes. Aquí Elías hubiese dicho: ahí hay muchos hombres, hay 450 y aquí estoy yo solito. ¿Qué es que voy a hacer? Cojo mi maleta y me voy. Yo no puedo aquí con 450. Pero es que él no iba solo, hermanos, no iba solo. Él iba como usted siempre va. Él iba como cuando usted le sirve al Señor. Él iba como cuando usted va a dar una refán. Él iba como cuando tú estás en problemas. Él iba como cuando tú estás en dudas y en dificultades. Él iba acompañado de una presencia poderosa. Él iba acompañado del Dios invisible. Él iba acompañado de Jehová, de los escuadrones, Dios de Israel. Cuando uno va con Él, no importa la cantidad ni el número. Cuando tú vayas por un camino de peligro, si vas lleno del Espíritu Santo, no te amedrentes ni tengas miedo, hermano joven. Si tú te esfuerzas en Dios, vas a ir lleno de un poder que no se calcula en la fuerza humana, sino lleno de un poder que es incalculable porque viene desde la misma presencia de Dios. Aleluya, de tal manera, queridos hermanos, que aquí Elías dice: hay 450, pero no interesa. Porque lo que tienen ellos, esos dioses pequeños que tienen ellos, no son reales. Esos dioses que tienen ellos no hacen ningún bien a tu vida. Porque hay mucha gente que está dentro del pueblo y tiene dioses. Y tiene dioses ahí bien metidos. Uno le dan más importancia al trabajo, otros le dan más importancia al estudio, otros le dan más importancia al negocio. Pero qué lindo cuando hay un joven diferente que entiende y él dice: no, yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas a mi vida. ¿Sabe cómo le va a él? Le va bien. Y ahí yo recuerdo un joven en el lugar donde predicamos, en una obra misionera. Había un joven con una moto, se llama Freddy Parrales, no sé si nos esté viendo. Y él tenía una moto y llegué en el cambio y él dijo: pastor, aquí le entrego mi moto, dijo. Y yo le digo: pero yo no sé manejar. Dice: no hay problema, yo le llevo a donde sea y a la hora que sea, dice. Un joven diferente. Y tenía que ir a sacar palma por ahí, por allá. Tenía un trabajo de aquello y ganaba 360 en ese tiempo, que era el salario básico unificado. Y cuando al tiempo, después de un año y medio, el jefe le llama y le dice: Freddy,
Y él a veces faltaba a su trabajo, pero él trabajaba después horas extras y se igualaba. Y le dice: Freddy, tengo otro trabajo para ti. Quiero que te vayas a conservar otra palma que es con polinización y vas a ganar allá $750 mensuales, le dice. ¿Todo por qué? Por darle tiempo, por darle prioridad, por darle importancia, por darle la gloria, por darle su vida, por darle su fuerza a la presencia del Dios Todopoderoso. Es así que deben actuar los jóvenes distintos de este tiempo. Hay otro hombre que marca una diferencia. Dos jóvenes más vamos a mirar en estos tres problemas que miraron. Vamos a ubicarnos en el libro de Josué capítulo 6, tenga la bondad. Josué capítulo número 6. Aleluya. Josué capítulo 6. El verso número 1, el que tenga me ayuda, dice: ahora Jericó estaba como. Y lo que a mí me llama la atención es que estaba bien cerrada. ¿A causa de quién? De los hijos de Israel. O sea que no estaba con una cortina, ni con una puerta de madera, no. Sino que estaba cerrada con muros. Y dice la palabra del Señor: mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y el resultado de aquello, este joven fue diferente. Él no dijo: esa ciudad está cerrada y bien cerrada, hay muros, que vaya otro. Yo soy joven, es difícil. Alguien dice: ¿qué voy a predicar allá si allá hay gente estudiada? Alguien dice: ¿qué voy a predicar allá? No hay transporte. Pero Josué no miró ese impedimento, sino que Josué miró la bendición de Dios, hermanos. Josué siempre estaba atento a la voz del Espíritu. Si algo tienes que aprender a escuchar tú, joven, tú, señorita, que estás aquí y en tu casa, los que estamos en este altar, es que debemos siempre aprender a escuchar la voz de Dios. Siempre tenemos que dirigirnos por el Espíritu Santo, porque cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él habla nadie puede callarte. Sino que cuando Dios quiere hacer algo, Él simplemente lo hace, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y Josué qué hizo? Josué fue, y vamos a ver qué pasó en el verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, ¿qué hizo el pueblo? Gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. No porque haya gritado Josué, no, sino porque todos los que estaban ahí enfrente de ese muro, enfrente de esa dificultad, todos ellos le dieron la gloria a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Cuando nosotros también tenemos estas dificultades, ¿sabe qué es lo que nos toca hacer aquí, jóvenes? Tal vez habrá jóvenes desanimados o caídos. ¿Por qué? Porque se dieron tal vez contra ese muro. Tal vez porque hombres grandes te avergonzaron. Déjame decirte en esta hora que aquí está otro espíritu diferente. Déjame decirte que ahí donde estás sentado en esa sala con tu pastor, con tu líder juvenil, ahí está otro joven diferente. Ahí está otro joven diferente que tiene el Espíritu de Dios. Ahí está un espíritu de poder. Ahí está un espíritu de amor. Ahí está un espíritu de gracia. Ahí está un espíritu de verdad. Ahí está un espíritu de amor. Y si Él quiere y si tú quieres, te puede levantar. ¿Sabe que tú no conoces el problema del que está al lado?
no lo conoces, pero tal vez ya no tiene fuerzas espirituales, pero tal vez está en pecado, pero tal vez esas murallas le cayeron encima y está ahí herido. Pero en esta hora yo no sé si tú puedes en esta hora empezar a orar por aquel que está a tu lado, empezar a orar por aquella jovencita que está a tu lado, empezar a orar por aquel que está metido en drogas, empezar a orar por aquel joven que era servidor y predicador y ahora no está, empezar a orar por aquel que perdió tal vez un familiar, su padre o su hijo y se apartó del camino de Dios. Pero aquí está ese otro espíritu. Yo te invito en esta hora a cerrar tu vista por un momento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han tenido dificultades enfrente de tu vida? Aquí hay ancianos y ellos también de seguro van a levantar la mano y van a decir: pastor joven, yo también tuve dificultades. Pero ellos van a decir: pero yo lo que tuve que hacer es orar a la presencia de Dios, es meterme en la presencia de Dios, es buscar de la presencia de Dios. Y cuando hice aquello, el Señor a mí me levantó. Y en esta hora, si hay un joven también así, escúchame. Lo que tienes que hacer si estás caído es decirle al Señor: yo quiero de ese otro espíritu. Y aquí hay jóvenes que sí tienen ese otro espíritu. Empieza a llenarte de Dios en esta hora, porque Dios no quiere que solamente seas tú. Dios quiere que ese espíritu se riegue en los demás, porque ese espíritu de Caleb también se fue a Josué. Ese espíritu de Josué se fue a David. Ese espíritu de David puede irse en esta hora todos los que estamos aquí. ¿Y sabes cuál es ese espíritu que Dios nos quiere dar para ser jóvenes de otro espíritu? Es el Espíritu Santo de Dios. Para que ya no pienses ni respondas como un joven común, no. Para que no te empieces a enfriar espiritualmente porque no quieres servir a Dios. Tienes que meterte en la presencia de Dios. El Espíritu Santo está aquí, queridos hermanos, queridos pastores. Y el Espíritu Santo está presente para el que se quiera llenar, para el que quiera tomar de su gracia, para el que quiera llenarse de la presencia del Dios Todopoderoso. Yo voy a invitarle, si hay un líder en esta hora que está lleno del Espíritu Santo, porque de seguro hay alguien que dice: yo tengo ese espíritu y no quiero ver a mi joven caído, y no quiero ver a mi señorita que está ahí hundida en ese problema, y no quiero que esa joven siga teniendo ese mismo vacío en su vida, ese vacío en su corazón, ese vacío espiritual en su alma. En esta hora podemos hacer esa oración en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás en tu casa y aquí donde estamos, yo quisiera que antes que dobles tus rodillas o hagas algo, escucha, que mires esos gigantes que tienes en tu vida. Que mires si hay hombres grandes y fuertes. Es que el colegio, es que mis amigos, es que mi gusto, es que mi cuerpo, es que mis deseos, es que mis amigos. Ellos no son grandes como el más grande. Ellos son pequeños, aunque son bastantes, pero son pequeños. Pero hay uno que es más grande, hay uno que es más fuerte, hay uno que es sublime, hay uno que es todopoderoso, hay uno que es eterno y se llama Jesús de Nazaret. Oh, escúcheme un momentito nada más. Y yo voy a invitarle que tal vez, no sé si puedes hacerte un círculo ahí donde estás en tu casa.
Y los pastores vamos a orar por los jóvenes que son de nuestra congregación. Si es servidor, sí, pero le hace falta otro espíritu, otro espíritu. Y voy a invitarle en esta hora, si hay jóvenes aquí que tienen a sus líderes aquí, que están aquí, y otros jóvenes también que no son, vamos a orar ahí de pie por ellos vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, derrama ese espíritu de gracia, derrama ese espíritu de servicio, derrama ese espíritu de amor, derrama ese espíritu de darte todo, de amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Cierre su vista y levante sus manos a los cielos. Empieza a adorarlo, empieza a adorarlo. Empieza a adorarlo, joven que estás ahí, tal vez caído. Empieza a decirle: Santo, Santo Señor, levántame, levántame Señor, levántame Señor, levántame Señor, levántame Señor, lléname Señor, lléname Señor. Escucha, si alguien te dijo que no te vas a levantar, el Señor levanta al caído, el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. Aquí está el Dios de esta iglesia, aquí está el Dios de este pueblo, aquí está el Dios que te compró, aquí está el Dios que te lavó. Vamos a derribar ese muro. ¿Sabe qué vamos a hacer en esta hora? La Biblia dice: y al sonar el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Y cuando todo el pueblo grite, dice, esos muros se van a caer. Aquí sabe cuál es la bocina. Es la palabra de Dios. Porque es su palabra, es su palabra. Pero ahora lo que te toca a ti, ¿sabes qué es? Creer en esa palabra, es amar esa palabra. Y yo te voy a pedir que ahí donde estás de pie digas: hay poder en Jesús. Empieza a repetir creyendo: hay poder en Jesús. Empieza a repetir creyendo en el Señor. Di: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús para que me levantes, hay poder en Jesús para que llenes, hay poder en Jesús para que perdones, hay poder en Jesús para que llenes. Llena del Espíritu Santo en esta hora, Señor, porque somos necesitados de esa doble porción de su Espíritu Santo. Y si alguien necesita, empiece a pedirle al Señor. Aplaudan todos a la presencia de Dios. Apláudale al Señor, 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 apláudale al Señor. Y di: hay poder en Jesús. Repite: hay poder en Jesús, 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 hay poder en Jesús. Hermanos líderes que están aquí, ¿cómo está tu juventud? ¿Cómo está ese líder que empezó a llegar a la iglesia? Tú lo mirabas con proyección, pero en esta hora necesitas clamar a Dios y decirle: Señor, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu Espíritu Santo. Deja que Él te llene, deja que Él te llene, deja que Él te llene, deja que Él te llene. Y si quieres pedir perdón, pídele perdón a Dios. Y si quieres consagrarte más a Dios, dile al Señor que te dé de su Espíritu. Dile, Señor, que te dé esa fuerza. Dile que el Señor te dé ese aliento para seguirle sirviendo a Dios. El Señor es fiel para con nosotros. Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios, ahí estamos. Ahí estamos sintiendo la presencia de Dios. 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 Hoy sintamos la presencia de Dios. A la sombra del Rey tengo refugio.